buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico y oración. Hoy miércoles 26 de agosto del año 2020. Estamos contentos de poder reunirnos como cada miércoles, aunque sea de forma virtual. Así que vamos a orar y a poner en las manos de nuestro Dios este servicio esta noche. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por este día. Gracias Señor por permitirnos poder reunirnos como tu iglesia hoy miércoles, Señor, para tener este tiempo de estudio bíblico y oración, un tiempo de refrigerio espiritual para nuestras almas, Señor. A mitad de semana, sabemos, Señor, que todos estamos viviendo tiempos bien difíciles, con mucha tensión, con muchas situaciones del día a día, pero qué bueno, Señor, es poder tener este tiempo de refrigerio durante la semana. Padre, toma control de este servicio, del tiempo de alabanzas, del tiempo de oración y también del tiempo de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando el himno 294. Hemos seleccionado en esta noche himnos que tienen que ver con los atributos de Dios, como es el tema que estamos estudiando los miércoles con el pastor Agüero. Así que vamos a cantar esta noche acerca de los atributos de Dios. Y el primer atributo que queremos cantar es acerca del amor de Dios. ¿Cuán profundo es tu amor? Veamos. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Ten amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Amén. El amor de Dios es alto, es inmenso, es profundo. Y también vamos a cantar el himno 25. De Jehová cantaré las misericordias. Nuestro Dios es un Dios muy misericordioso y fiel. Así que vamos a cantar acerca de este atributo del Señor, su misericordia. De Jehová cantaré yo las misericordias.
con ánimo y con alegría. Aquí vamos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Proclamaré, pues eres Dios, poderoso y fiel, tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Amén. Disculpen algunas equivocaciones. Estamos probando nuevo sistema de proyección para nosotros los directores y estamos todavía cuadrando ese sistema, pero damos gracias a Dios porque como iglesia estamos progresando y estamos equipándonos mejor para poder ministrarle mejor en este tiempo. Ahora vamos a pasar, hermanos, a nuestro primer tiempo de oración en esta noche y vamos a estar clamando todos juntos al Señor por las peticiones de los hermanos de la iglesia. Cada semana, hermanos, depositan sus peticiones a través de los papelitos y la secretaria y el pastor pues los incluyen en estos listados de peticiones. Así que, hermano, no se avergüence de dar a conocer a la iglesia sus necesidades para uno poder orar por usted por nombre delante de Dios. Así que vamos a orar en esta noche por la salud del hermano Sergio Roque, de la hermana Idalia Peralta, del hermano Omego Dince, que son hermanos que están batallando con cáncer. Vamos a orar para que Dios le dé la victoria a estos queridos hermanos. También por la salud del hermano Rafael Ventura, o Chichi, como le llamamos aquí en la iglesia, y el hermano Ramón Reyes, que están batallando con diálisis y problemas en los riñones. Vamos a orar también por la salud emocional de nuestra hermana Elisa, fortaleza espiritual para ella, también para nuestra hermana Mimos, Dios obre con poder en su salud, la hermana Francisca, la hermana Antonia Marte, que va a ser operada, y la hermana Alba Iris y sus hijos piden por oración de salud por ellos. También vamos a seguir orando por las embarazadas de la iglesia. Cada cierto tiempo se añaden nuevas hermanas y salen otras hermanas que ya dan a luz. Y en este momento vamos a orar por nuestra hermana Patricia Cuello y por Raidi y Clarixa, para que Dios bendiga sus embarazos y les dé también un buen parto. Número 3, vamos a orar para que Dios libre cada miembro de la iglesia y familiares del COVID-19. Estamos orando para que el Señor pues ponga su cobertura de protección sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros familiares frente a este virus que está haciendo tanto daño en nuestro país y en el mundo. Y confiamos en Dios que pronto el Señor nos va a dar la victoria. Número 4, vamos a orar por los mayorcitos o los hermanos ancianos de la iglesia. Hermano José Sánchez, la hermana Gladys Rondón, la hermana Hilda, la hermana Nieve, Olimpia, Josefina, Antonia, Dorca y Carmen, para que Dios obre con poder y ayude a tus hermanos ancianos de la iglesia, los proteja, los guarde. Son una población muy vulnerable ante este mal, pero confiamos en Dios de que Dios los va a proteger a ellos y también Dios la va a seguir fortaleciendo espiritualmente a cada uno de ellos. Pido
oración especial a la iglesia por la mamá de mi esposa Brenda, Miriam Pepén. Ahí lo tienen en sus hojitas, en su listado de oración, para que Dios obre con poder en su vida y le dé total liberación de hábitos tóxicos y dañinos en su vida. Vamos a orar para que Dios obre con poder en su salud mental, emocional, espiritual y le dé total liberación en su vida. También estemos orando por Rosalía. Dios obre en su matrimonio y la proteja a ella y a su familia. Número 7, vamos a orar por la preservación de trabajo para hermanos de la iglesia que están trabajando en el gobierno. Vamos a orar para que Dios guarde sus trabajos en este tiempo de transición. Sabemos que hay muchos cambios en el gobierno, pero confiamos en Dios de que el Señor va a preservar los trabajos de los hermanos que están en el gobierno, pero también los trabajos de los hermanos que trabajan en el sector público, en el sector privado, perdón, para que Dios también los preserve y podamos continuar proveyendo a nuestra familia. Y también vamos a orar para que Dios provea trabajo a aquellos hermanos de la iglesia que no tienen un trabajo en estos momentos. Número 8, oremos por Jonathan y Gabriel Brea. Dios les provea residencia en Estados Unidos. Ustedes saben que son los queridos hijos de nuestra hermana Elsa de la Cruz de Brea, que viven en Estados Unidos y están ambos en un proceso de residencia. Vamos a orar para que Dios conceda la residencia a ellos dos. Y también vamos a orar por los hogares de la iglesia, para que el Señor provea, el Señor mantenga unidos y dé solución a todos los problemas que nuestros hogares y familias están enfrentando en este tiempo. Así que son 9 renglones de peticiones de oración por los hermanos que vamos a estar orando en estos momentos.
Bien, vamos a cantar ahora el himno 53. Jehová está en medio de ti, poderoso. Aquí se destaca entonces el atributo de la omnipotencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Jehová está en medio de ti. Con ánimo, con fuerza. Aquí vamos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Amén. Nuestro Dios es poderosísimo. Bueno, antes de pasar al segundo tiempo de oración, vamos a cantar el himno 59, que nos recuerda también de la grandeza de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22 al 23, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios se renueva de día en día y es gracias a la fidelidad de nuestro Dios. Grande es tu fidelidad.
Amén. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin la fidelidad de nuestro Dios? Cada día, en cada momento, podemos ver que Dios es fiel. Aunque no podemos verlo, sabemos que nuestro Dios siempre es fiel. Vamos a pasar ahora al tiempo número 2 de oración en esta noche y vamos a estar orando por las peticiones generales de la iglesia. En primer lugar, vamos a clamar por el colegio de la iglesia para que el Señor obre con poder en este nuevo año escolar y que el Señor permita que podamos iniciar las clases de forma virtual y que el Señor obre con poder en los maestros, en los alumnos y podamos tener un buen año escolar a pesar de esta pandemia. Número 2, vamos a orar por el crecimiento espiritual y santidad de los hermanos de la iglesia. Oramos como pastores para que Dios use este tiempo en la vida de cada creyente, de cada miembro de esta iglesia local, y que podamos todos ser purificados por esta prueba, que podamos salir más fuertes y fortalecidos de esta situación que nos ha tocado vivir. Así que vamos a orar para que Dios permita que cada hermano de la iglesia pueda crecer espiritualmente y también en santidad. Número 3, vamos a orar para que Dios deshaga toda obra de Satanás y del pecado en la iglesia. Por años hemos estado orando para que Dios use todos los medios para purificar la iglesia y para sacar a la luz cualquier pecado oculto, porque queremos que nuestra iglesia es una iglesia que cuente siempre con el respaldo y la bendición de Dios. Así que Dios no obra en un ambiente de pecado, Dios siempre obra en un ambiente santo. Así que vamos a orar para que Dios santifique su iglesia local y deshaga toda obra del maligno sobre nuestras vidas. Número 4, vamos a orar para que Dios también en su tiempo nos conceda poder construir un nuevo templo para la iglesia. Estamos orando para que el Señor siga supliendo los recursos económicos y también nos dé la visión de cómo Dios quiere que hagamos este nuevo templo. Así que vamos a orar para que Dios pues nos siga guiando y mostrando su voluntad en este proyecto. Número 5, no deje de orar por sus pastores, por el pastor José Agüero, por su servidor, para que el Señor nos siga manteniendo en santidad, en pureza, nos dé de su poder, de su gracia, para seguir sirviéndole a Él y para seguir dirigiendo la iglesia. En especial por el pastor Agüero, que usted sabe que ha estado muy involucrado en estos tiempos en la parte de predicación, de enseñanza, aunque sus viajes han parado, pero virtualmente sigue viajando porque cada semana tiene que cumplir con peticiones de iglesias en Perú, en México y en distintas partes del mundo que él pues con amor pues ministra a través de videos que él graba, de mensajes que él les manda. Así que vamos a orar para que Dios en su gracia fortalezca físicamente, espiritualmente y mentalmente al pastor Agüero y le dé fuerza para seguir haciendo la obra que él le ha llamado a hacer en este tiempo. Número 6, vamos a orar para que Dios bendiga los cultos de la iglesia, que podamos ver una mayor asistencia a los cultos de los domingos y también en los cultos virtuales, que más hermanos puedan conectarse y puedan estar recibiendo el culto, no solamente de forma virtual los miércoles y los domingos en la noche, sino también de forma presencial los domingos en la mañana. Vamos a orar también para que Dios obre en cada uno de los ministerios de la iglesia, el ministerio de evangelismo, de discipulado, de niños, adolescentes, jóvenes, parejas, visitación y damas. Cada uno de ellos siguen activos de forma virtual, por Zoom. Y vamos a orar para que Dios siga usando a cada uno de los encargados de los ministerios para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Número 8, vamos a orar por nuestra nación para que Dios ayude al nuevo gobierno en contra de este mal del coronavirus
Y también, número 9, vamos a orar para que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia, hija de Villa Altagracia, y siga usando con poder al hermano Tulio, la hermana Karen allá, y también siga bendiciendo la construcción del templo allá. Así que vamos a orar por estas peticiones, hermanos, en estos momentos.
Continuamos con nuestras enseñanzas basadas en lo que es los atributos de Dios. Ya miramos esos tres muy fuertes, muy grandes, muy específicos y propios de Dios, como son todos, obviamente todos son propios de Dios, pero hablamos acerca de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y recuérdese que estos atributos se están presentando dentro de lo que se ha hecho la categoría, los que son propios, inherentes de Dios, que Él no puede traspasarle a ninguna criatura, son propios de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y de igual manera, veremos mucho más adelante los que son esos atributos o cualidades que sí Él puede pasar, que sí Él puede comunicar, que sí Él puede poner en el corazón de sus hijos, como veremos, que es el amor, la misericordia, la compasión, la bondad, la paciencia. Todos esos atributos los tenemos nosotros porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, para que podamos entender a Dios, para que podamos saber qué esperar de Dios, pero también nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Hoy vamos a pasar al cuarto que tiene que ver con estos aspectos de lo que son atributos inherentes de Dios, y hoy estaremos hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad de Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo número 6, Hebreos el capítulo número 6, versículos del 17 al 18. Hebreos el capítulo 6 y los versículos del 17 al 18, nota lo que dice la Biblia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí se repite en dos ocasiones, en el versículo 17, la promesa de la inmutabilidad de su consejo, y luego dice por dos cosas inmutables. En otras palabras, ese es nuestro Dios, un Dios inmutable. ¿Sabe usted lo que significa eso? Quizás sí, quizás no, pero esta noche lo va a aprender. Esta noche espero que usted aprenda un poco, porque estaremos probablemente mirando tres estudios bíblicos basados en la inmutabilidad de Dios. Hoy lo estaremos describiendo completa y totalmente con algunos pasajes de la Biblia, áreas importantes en las que nuestro Dios es inmutable para el bien de sus criaturas y de sus hijos. La semana que viene estaremos mirando áreas de la vida en la que Dios obligatoriamente, por su propia naturaleza, Él es inmutable. Y luego estaremos mirando, como yo les mando siempre, una hojita para que usted pueda llenar y aprender por sí mismo en qué nos beneficia. Siempre recuérdese que la hojita es para poder entender en qué nos beneficia tener un Dios con esa cualidad. Tener un Dios con esa cualidad, ¿cómo nos beneficiamos nosotros? Vamos a orar. Mi buen Señor, te damos gracias en esta noche de este día miércoles, en el que rogamos que tú, oh Dios, que has sido adorado con las alabanzas, que hemos orado delante de ti, ahora tú nos enseñes, Señor. Por algo, muchos de los que escriben acerca de la iglesia dicen que este culto de los miércoles es el culto más completo, porque hay adoración, hay comunión, hay oración y hay enseñanza y predicación. Señor del cielo, que tu presencia esté obrando a través de esta enseñanza, y que tú nos conceda pronto, Señor, poder estar en tu casa. No hay nada mejor que estar en tu casa. Podemos aprender en nuestras propias casas, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pero no hay nada mejor que un día en tus atrios, como dice la Biblia. Te pido que ese sentir y esa carga esté en el corazón de cada hermano, de decir, por lo menos
yo voy a dedicar en esta semana un día para estar en los atrios del Señor. Mi buen Dios, que tu Espíritu nos explique y nos ilustre y nos aclare y obre de manera poderosa a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La pregunta que nos hacemos con esta palabra que no aparece casi en la Biblia, así como dice inmutabilidad o inmutable, pocas veces aparece escrito así en la Biblia, pero aparece una cantidad inmensa de veces en las que se nos muestra de que nuestro Dios es un Dios inmutable. Mire la definición, y le estaremos repitiendo. La inmutabilidad del ser divino significa que Dios no cambia, que es inalterable en su naturaleza y en su carácter. No sufre ninguna alteración ni ninguna mutación. Nos asegura que ninguna de las perfecciones de Dios sufre algún tipo de cambio. No hay nada en la naturaleza, en el carácter, en las perfecciones, en las cualidades de Dios que sufra el mínimo cambio. El mínimo cambio. No hay. Este atributo, hermanos, es una base sólida, como dice la Biblia, para que todo lo que Dios ha dicho, ha prometido, estemos 100% seguros de que se han de cumplir sin ningún cambio y sin ninguna alteración. Eso es importante que cada uno de nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Eso nos va a fortalecer bastante a nosotros, saber qué esperar de Dios. Uno de los problemas más serios con este coronavirus es que los científicos comienzan a estudiar una cepa, como le llaman, del coronavirus, pero luego se van dando cuenta de que este virus muta, o sea, tiene cambios, y las vacunas entonces y los tratamientos tienen que saber ellos cómo lo hacen, porque ya hay varias cepas, la cepa A, la cepa B, la cepa C, la cepa D. Se habla de 4 tipos de mutaciones o de cambios, y eso hace más impredecible encontrar una cura para este mal. En cambio, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, como usted y yo veremos en algunos pasajes de la Biblia, en Él no hay sombra de variación, dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo número 1. Y por eso, mis amados hermanos, lo que Dios quiere es eso. ¿Qué tipo de esposa sería usted si usted sabe que tiene un marido bueno que no cambia? ¿Qué tipo de esposo sería usted si sabe que tiene una esposa buena que no cambia? Que nunca va a cambiar, que nunca va a dejar de creer lo bueno y practicar lo bueno, y que nunca jamás va a dejar de decir que lo malo es malo, sino que siempre va a ser lo bueno y siempre va a ser lo malo. Bueno, algo que vamos a aprender nosotros es que sí podemos entender que Dios también, en su gracia y misericordia, quiere que nosotros seamos cristianos sin ningún tipo de cambios en nuestras creencias, en nuestras prácticas, y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. No estamos hablando de la perfección de Dios, estamos hablando de que gente, por ejemplo, como Job, que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, en toda su vida él fue así. En los momentos buenos él fue así, en los momentos malos él fue así. Él dice: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo. En otras palabras, yo voy a permanecer aquí. Yo voy a permanecer inmutable. Yo voy a permanecer sin cambios en mis creencias con respecto a lo que yo espero de mi Dios y de lo que mi Dios espera de mí. Usted dirá: pastor, ¿y cómo se puede buscar una palabra que no sea inmutable? Porque esa es una palabra muy perfecta. Bueno, déjeme decirle algo para ayudarle.
Hay una palabra que aparece mucho en la Biblia. Dice la Escritura que los discípulos perseveraban. Los discípulos perseveraban. Y en la medida en que usted y yo perseveramos, nos mantenemos siempre fieles a Dios, usted y yo nos vamos a ir acercando a tener, por la gracia de Dios, el ser creyentes sin variaciones en áreas importantes de nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados hermanos, no hay nada malo de tener esa aspiración. No hay nada malo de tener esa aspiración legítima de que nosotros podamos, por la gracia y la misericordia de Dios, también aprender como nuestro Dios a que los demás sepan qué van a esperar de nosotros y mantenernos tan conectados a Dios, tan unidos a Dios, que nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras prácticas estén allí firmes. La Biblia, por ejemplo, habla, y estoy tratando para que usted vea algunas aplicaciones antes de entrar a la parte doctrinal o teológica. A mí me gusta cuando leo acerca de la mujer virtuosa de Proverbios, el capítulo número 31, que dice: el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es una mujer que yo la conozco por 5 años, por 10, por 15, por 20, por 30 o 40, y esa mujer siempre es trabajadora, sabia, dedicada, cuidadosa de su familia. Eso es una mujer así. Y yo estoy confiado, yo sé en lo que ella anda, lo que ella hace. Todos nosotros deberíamos inspirar a nuestras esposas y a nuestros esposos así, a nuestros padres así, como miembros de la iglesia así. Pero hay otra parte dentro de eso. Sí tenemos que ser cristianos mutables. ¿Sabe lo que significa un cristiano mutable? Es un cristiano, el cristiano de Romanos 12, 1 y 2. Os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, la palabra transformaos significa que Dios va a producir cambios en nosotros para que seamos mejores. De hecho, es una palabra que se utiliza en el idioma español como lo que es el proceso que sigue el gusano de seda hasta convertirse en una mariposa. Ese proceso se llama metamorfosis, y es esa palabra que aparece allí. En esa área, si Dios quiere que crezcamos, en esa área, si Dios quiere que cambiemos, que seamos mejores. Claro que Dios quiere en esa área cambiarnos, pero una vez que Dios hace un cambio en nosotros, es lo que, sacando lo malo, lo pecaminoso, lo carnal, y dejando lo divino, tenemos que permanecer sin cambios en ese aspecto divino. Por eso, mis amados hermanos, es una ricura, por decirlo así, ser un hijo de Dios y vivir para Dios y dedicarnos a esto. Mire, 3 aspectos que yo quiero que tratemos en esta hora de lo que la inmutabilidad de Dios garantiza al creyente. Porque eso es lo bueno, lo que garantiza al creyente. Yo tengo un Dios que no cambia. Yo tengo un Dios que es inalterable. Yo tengo un Dios que no hay sombra de variación. Yo lo tengo. ¿Cómo eso me ayuda a mí? Eso lo veremos en sus hojitas de una manera más práctica y detallada, pero igual espiritual y mental y doctrinalmente tenemos que estar seguros con el Dios a quien pertenecemos. ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué garantía nos da en nuestra relación con Dios el tener un Dios inmutable, que no cambia? Bueno, en primer lugar, Dios es inalterable cuando salva a un pecador. Dios obra Dios se maneja de manera inalterable cuando Él salva a un pecador. Mire lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 10, versículo número 27.
dice lo siguiente: mis ovejas, aquellos que le entregan su vida a Cristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En primer lugar, cuando una persona viene a Cristo y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, esa persona se convierte en una oveja del Señor. Cuando estamos en el mundo, somos lobos, tigres, leones. Pero cuando nos convertimos, que tenemos que vivir sujeto a la voluntad de Dios, somos más indefensos en un mundo tan agresivo. Pero eso no significa que tenemos un Dios que no nos protege, no nos cuida, nos guarda. Nos convertimos en sus ovejas, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos da la seguridad de que somos salvos y que estamos en Él y que estaremos con Él para siempre, que no depende de circunstancias. Oiga bien, ya no va el Señor a poner ningún árbol del bien y del mal. Usted no va a encontrar en un versículo en el Nuevo Testamento que dice, como le dijo a los judíos, yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Una vez que usted eligió a Cristo como su Señor y Salvador, lo que esa obra de la salvación está garantizada de que no hay nada ni nadie que le saque de las manos del Señor. Jamás usted va a perecer bajo ninguna circunstancia. Dice la Biblia, nadie las arrebata de mis manos. El Señor no pierde ninguna de sus ovejas. No estamos seguros por nosotros. Debemos serle fieles a Dios. Pero mis amados hermanos, no estamos seguros por nosotros. Esos cristianos que nos dicen hay que perseverar si no se pierde la salvación, no entienden la inmutabilidad de Dios. Los creyentes que dudan de la salvación son los cristianos que no tienen un conocimiento completo, cabal y acabado con respecto a la obra perfecta de la salvación que Dios da a un pecador. Usted y yo estamos seguros porque ese Dios inmutable nos agarra de la mano, nunca nos va a soltar y nos dicen, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y usted sabe que ni usted, ni yo, ni circunstancias, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán apartar de Dios, nos podrán separar de Dios. Estamos ligados a tal punto que dice la Biblia que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y que Él un día vendrá a buscar a su cuerpo. Y el cuerpo los miembros están ligados totalmente a ellos. Hay otro versículo que es en Romanos, el capítulo 8, versículo 1, que dice, ahora pues, oiga bien este versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les repito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo yo me doy cuenta de que una persona es un creyente en Cristo Jesús? Porque ya no vive bajo el control de la carne, vive bajo el control del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Pero el Señor inmutable nos asegura que no hay condenación. Hay un joven, para que usted vea, que cometió un pecado atroz, porque la Biblia está llena de verdades que nos aseguran que la salvación es para siempre. Un joven cometió un pecado atroz. Comenzó a vivir con la esposa de su papá, que era su madrastra. Lo descubrieron, era creyente. El apóstol Pablo dice, hagan una reunión en la iglesia, póngalo en disciplina, a fin de que su cuerpo sea echado a Satanás, pero su alma sea salva en el día del Señor. Óigame, alguien que hizo algo tan terrible, dice, aquí en la tierra, él merece castigo, pero él no pierde la salvación. No la pierde. Y después parece ser que ese joven se arrepintió, y el apóstol Pablo dice que lo acepten y lo perdonen. Pero él le asegura eso. Pastor, usted está diciendo que yo puedo cometer cualquier pecado y que como quiera no va a perder la salvación. Déjeme decírselo, aunque muchas personas
digan, eso es una blasfemia lo que está diciendo ese pastor. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pero también a la misma vez, cuando un creyente cae en el pecado, uno se da cuenta que es verdadero creyente porque tiene un arrepentimiento genuino. Pero el que permanece en el pecado, eso es una evidencia de que ese no tiene a Cristo en su corazón. No importa que sea un creyente, un diácono, un pastor, un evangelista, no importa su categoría, los años que tenga en el Señor. Si una persona permanece en el pecado y muere en el pecado, no es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Nunca, jamás la tuvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Mire este versículo. Primera de Juan 2, 25. Si hay un pasaje de la Biblia donde el autor quiere enfatizar que los que son hijos de Dios no practican el pecado, que los que salieron, los que no están en los caminos de Dios salieron era porque no era. Juan, el hombre cerca del Señor, siempre enfatiza esa seguridad. Primera de Juan 2, 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nuestro Dios, como veremos más adelante, no es igual que ese papá que le dice a su hijo, te voy a traer un helado y después se le olvidó. Te voy a regalar una bicicleta y después le dice, no papá, mi hijo, yo no tengo dinero. O se lo dice solamente de una manera engañosa. No, la vida eterna es lo que Dios ha dicho y eso Él no cambia. Una persona salva. Por eso le dijo al ladrón en la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy ya te corresponde. No hay nada que te lo quite. Nos da esa seguridad que cuando Dios salva a un pecador, es inalterable su obra. Su obra de salvación no afecta nada que nosotros hagamos, ni que nadie haga, ni circunstancias. Por eso es que Romanos 8 dice, ni nadie nos puede separar. Y lo enumera cada una de esas cosas. Por eso, mis amados hermanos, ese Dios inmutable que está al lado tuyo y mío, nos da la garantía, nos da la seguridad de que la obra que Él hace en un pecador al salvarle es una obra de darle la vida eterna, de cambiarlo y de hacerle su hijo y de llevarle al cielo, y eso nunca va a cambiar, ni Dios nunca nos amenaza diciéndonos que lo podemos perder. Así que la inmutabilidad de Dios es la garantía de que Dios es inalterable cuando salva a un pecador. En segundo lugar, Dios es inalterable cumpliendo sus promesas. Dios es inalterable cumpliendo sus promesas. Volvamos al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo número 6 y versículo número 17 y 18. Por lo cual, dice la Biblia, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice este pasaje? Que cuando Dios nos llama a nosotros a ser sus hijos, Él nos ha dado muchísimas promesas. Si usted quiere mirar, solamente le voy a mencionar algo que el Señor dice. Aquel gran apóstol Pedro, cuando escribió, dice la Biblia en segunda epístola de Pedro, él dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿qué complementa este pasaje a la de Hebreo? En Hebreo se está refiriendo a las promesas que le hizo Dios a los judíos a través de Abraham. Dios le hizo promesas a los judíos
a través de Abraham, le hizo esas promesas, dice la Biblia. Ahora Él los trae a Cristo, como también había prometido traer a Cristo para ellos. Y le dice que Dios, en el libro de Hebreos, le dice, mira, Dios es un Dios inmutable. Pero como yo sé en el lenguaje humano cómo es que tú entiendes, y recuerdes, en el contexto de aquella época, no se hacían contratos. Si usted iba a vender una casa, no se hacían contratos, un terreno. Todavía unos años atrás, aquí no se hacían contratos de ventas así. Estamos hablando quizás, pienso yo, 70, 80, no sé cuántos años atrás. Era la palabra de un hombre. Compadre, yo le vendo eso. Se lo vendía, lo sabía toda la familia. Él ponía su cerca. Eso era del compadre porque se vendió. Cuando él moría, los hijos no iban a reclamarlo, no había nada firmado, todo el mundo sabía que eso era del compadre. Y después, con el paso del tiempo, después de la primera intervención norteamericana, fue que se comenzó aquí a delinear bastante el mapa topográfico de la nación, y comenzaron a hacerse todo eso de la propiedad privada de esa manera y a tener títulos de propiedad. Pero mire, era por palabra, por juramento. Y como ese era el contexto bajo el cual el judío hacía sus negocios, Dios dice en el libro de Hebreos, yo te voy a jurar, dice la Biblia ahí en ese pasaje que ya leímos del libro de Hebreos, dice, interpuso la inmutabilidad de su juramento. Él juró que él iba a cumplir sus promesas. Y luego dice, para asegurarnos, y que Dios, un Dios que no miente. ¿Usted quiere más garantía que eso? Dios cumple sus promesas. Por eso dice la Biblia, allá en ese pasaje que leí de Pedro, igual como los judíos vivían y viven confiados en las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, igual nosotros vivimos confiados en las promesas que nos hace el Señor Jesucristo en su palabra en el Nuevo Testamento. Preciosas y grandísimas promesas. No solamente para la vida eterna, sino también para la vida terrenal. Él hace esas promesas para la vida terrenal. Mire ese versículo de 1 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20. 1 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20, lo que dice la palabra de Dios. 1 de Corintios 1, 20. Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas son en Él sí, en amén. Mis amados hermanos, la fe del cristiano tiene que estar basada en las promesas de Dios. Ay, estoy pasando por un momento de necesidad. Yo no sé qué darle a comer a mis hijos. No. Hay una promesa que Dios ha hecho, general a todos los creyentes. No he visto justo. David ni siquiera está hablando de él. Él dice, no he visto un justo. En toda mi vida no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted se levanta por la mañana y le dice al Señor, Señor, provéeme. No tiene trabajo, el Señor ha prometido siempre darnos trabajo. Usted tiene problemas y aflicciones en su vida matrimoniales, usted le pide a Dios, Señor, líbrame de eso. Usted tiene enfermedades, hay promesas de Dios para sanar nuestras dolencias. Usted tiene conflictos internos, hay promesas de Dios de que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Las promesas del Señor, como dice una alabanza, son apoyo poderoso a mi fe. Las circunstancias solamente te tienen que decir que hay un Dios inmutable que ha prometido ayudarte en cualquiera circunstancia de la vida. Muchas son las aflicciones de la vida, pero de todas nos librará Dios. Eso es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esas son promesas. ¿Cuál es la situación que usted está enfrentando ahora? Si tuviéramos presencial, yo le diría, voy a parar aquí, vamos a arrodillarnos
diría yo así, y entonces, y mire, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo así. ¿Usted tiene algo, alguna aflicción, alguna situación, alguna temor, alguna enfermedad, alguna dolencia, algo para lo que usted dice, yo me estoy desesperando, le está pasando esto a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, y yo no sé qué voy a hacer, no me deja dormir? Hay una promesa de un Dios que te va a ayudar en cualquier aflicción. Yo le voy a dar un par de minutos para que usted se arrodille, o para que usted ahí sentado le ore al Señor y le diga: Señor, tú que has prometido ayudarnos en nuestras aflicciones, ayúdame en esta. Y dígale al Señor exactamente cuál aflicción es. Dígaselo ahora, dígaselo. Yo voy a orar también. Vamos a hacer ese paréntesis para pedirle a Dios. ¿Le presentó usted ya su aflicción al Señor, su preocupación, sus temores, su enfermedad? Hágalo. No queremos que esto sea solamente un discurso teológico, doctrinal y bíblico. Queremos que usted entienda que todo lo que Dios es para que nosotros podamos vivir confiado, como dice la Biblia. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted tiene que confiar en un Dios inmutable que cumple promesas, que las cumple. La pregunta que nos podemos hacer: ¿deja Dios de ser inmutable cuando Él retarda el cumplimiento de sus promesas? Porque todos podemos decir: pastor, pero el Señor prometió, pero ¿cuándo es que Él va a cumplir? Esa es una preocupación de todos nosotros, hermanos. Dios nunca dice cuándo. Dios nunca dice cuándo. Pero cuando Dios retarda lo que Él ha prometido, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él tiene un gran propósito. Dios no deja de ser inmutable cuando Él retarda el cumplimiento de sus promesas. Mire estos versículos. Acompáñenme en estos versículos que encontramos en la Biblia para que usted y yo podamos mirar, entender este asunto del retardo de sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo número 9. Un versículo muy conocido por nosotros. Un versículo que quisiéramos que no existiera. Yo particularmente ahora, yo diría que no quisiera que ese versículo existiera. Mire por qué, se lo explico. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, ¿sabe por qué el Señor ha retardado su venida? Para salvar a los pecadores. Usted dice: pastor, pero ahí dice que es paciente para con nosotros. Sí, pero yo creo que se refiere a sus criaturas ahí. Y también con nosotros, porque mi esposa y yo siempre oramos todas las noches en nuestras oraciones matrimoniales que hacemos, que le animo a usted que siempre se acostumbre antes de acostarse a tener un tiempo de oración con su esposa, con su esposo, o el altar familiar con sus hijos.
y oramos cada noche por la salvación. Ella tiene hermanos, yo tengo hermanos, sobrinos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, y oramos, y Dios es paciente también con nosotros porque Él no quiere. Así que aunque estamos sufriendo en este mundo, porque yo quisiera que este versículo no existiera, ¿sabe por qué? Porque ya yo quisiera que el Señor venga hoy. De verdad que cada día más un cristiano que quiere vivir para Dios una vida santa y piadosa debe sentirse incómodo en este mundo. Debe sentirse incómodo en este mundo y debemos desear que su reino milenial venga pronto. Pero cuando el Señor no la cumple, es porque Él quiere salvar a los pecadores. Hebreos el capítulo 10, versículo número 35, dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia. En segundo lugar, hay un retardo de las promesas de Dios, porque muchas veces lo que Dios está esperando es que nosotros hagamos y cumplamos la voluntad de Él. Yo quiero que mi primo sea salvo, pero yo nunca le predico a mi primo. Yo quiero que el Señor me ayude en este problema, pero yo no tomo en cuenta al Señor para hacer la voluntad de Él en lo que Él me ha mandado. Muchas veces, hermanos, los judíos tardaron mucho en llegar a la tierra prometida, fue porque ellos no hicieron la voluntad del Señor. Ellos no hicieron la voluntad del Señor en el camino hacia la tierra prometida. Así que dedíquese usted a esperar en las promesas de Dios, y mientras espera, con paciencia, como dice la Biblia, dedíquese a hacer la voluntad de Dios en cualquier área de su vida, porque eso es lo que hace que la voluntad de Dios, la obra de Dios, no se retarde. Mire este otro versículo en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Estamos mirando que Dios no deja de ser inmutable cuando Él retarda el cumplimiento de sus promesas, porque estamos hablando que Dios es un Dios que cumple sus promesas. En Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tarde un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirás. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios se retarda el cumplimiento de la profecía solo hasta el tiempo señalado por Dios. Dios dice: yo voy a hacer tal cosa, pero Dios establece un tiempo para hacerlo. A veces se nos dice ese tiempo. A los judíos le dijeron: ustedes van a estar 70 años en la tierra prometida, y Dios cumplió. A los judíos le dijeron: ustedes van a estar 430 años en Egipto como esclavos, y yo los voy a libertar, y Dios lo cumplió. A veces Dios nos da el tiempo, pero muchas otras veces Dios no lo hace. Por eso dijo Cristo que cuando Él venga, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero es porque es hasta el tiempo señalado. Y mire este otro versículo en Lucas, el capítulo 18, versículos 7 y 8. Lucas, el capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice, hablando de los creyentes que oran al Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otras razones por las que el Señor retarda contestar nuestras oraciones es hasta que nosotros estemos listos para manejar esas respuestas y para poder vivir para Dios después que Dios lo haga. Mis amados hermanos, Dios siempre nos prepara para que podamos manejar las bendiciones de Él. Un autor dijo que el fracaso de muchas personas es que no supieron manejar el éxito. A veces dice la Biblia de un rey que cuando se hizo fuerte, dejó a Dios. Así dice la Biblia. Cuando se hizo fuerte, dejó a Dios. Se olvidó de Dios. Los judíos, cuando entraron a la tierra prometida, dice la Biblia que después se dedicaron a construir sus casas y se olvidaron de Dios en la próxima generación.
Los que llegaron de los 70 años del exilio babilónico, dice la Biblia que cuando ellos regresaron, en vez de dedicarse al templo y a las cosas de Dios, se pusieron a reconstruir sus casas y se dedicaron a sus labranzas y se olvidaron de Dios. Y es fácil olvidarse de Dios. Pero muchas veces, hermanos, Dios no contesta en el tiempo que querramos, pero recuérdese, Dios siempre contesta las oraciones. Siempre. No te angustie. David le decía a su propia alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, levántate, confiando de que un día Dios va a hacer la obra. Yo pasé 10 años sufriendo de dolores terribles de artritis. Pero yo le oraba al Señor: Señor, ten misericordia. A los 10 años Dios lo hizo. Pero en ese lapso de 10 años, Dios purificó mi vida de cosas que yo miré que no estaban bien y que eran pecaminosas delante de los ojos de Dios. Dios, a veces el tiempo de contestar la oración es el tiempo de Dios limpiarnos y purificarnos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6, la otra razón por la que muchas veces podemos decir así, que Dios retarda lo que Él ha dicho que va a hacer. Éxodo capítulo 34, versículo número 6. Note lo que dice la Biblia. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dios retarda el castigo porque Él es misericordioso. Ahí sí todos queremos que Dios retarde algo. Cuando tú y yo hacemos algo malo, Dios retarda el castigo porque Él es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que estamos diciendo, que Dios permanece inmutable aun cuando Él tarda en contestar, en cumplir sus promesas. Así que hemos visto dos cosas: que Dios es inalterable cuando Él salva a un pecador. En segundo lugar, Dios es inalterable en cuanto al cumplimiento de sus promesas. Y en último lugar, Dios es inalterable permaneciendo fiel a sus hijos en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece. Esa palabra permanece habla de la inmutabilidad de Dios. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él, dice la Biblia, permanece fiel. Ahí al lado de nosotros, aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué no puede negarse a sí mismo? Porque Él es un Dios inmutable. Y si Él dijo que, como dijo Cristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo voy a estar. Él permanece fiel. No importa las circunstancias que pasemos, Dios no nos abandona. 7 veces cae el justo y el Señor vuelve a levantarle. Aun cuando le fallamos, lo único que Dios demanda de nosotros es el arrepentimiento. Pero Dios permanece fiel e inalterable. Pero Él quiere, hermanos, que si tú les has sido infiel, le estás siendo infiel a Dios, te arrepienta y le pida perdón al Señor por ese pecado, para que el Señor siga al lado tuyo y no traiga juicio ni castigo. La palabra de Dios dice de una mujer en el libro de Apocalipsis 2 que había puesto a muchos de la iglesia a adulterar, y Él le dice: le he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. Si el castigo de Dios no ha llegado a tu vida, es porque Dios permanece fiel y Dios es un Dios que Él espera, es paciente para que nos arrepintamos. Por eso dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hemos comenzado a mirar acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no cambia.
Hay muchos más versículos que estaremos mirando la semana que viene para que usted y yo aprendamos que hay alguien que está a nuestro lado, que nos ha salvado y nos ha dicho: ya tú tienes vida eterna y tú no vas a perecer, no hay condenación. Eso tiene que animarnos a nosotros a serle fieles a Dios, a caminar con Él, a perseverar al lado de Dios. Es un Dios que cumple sus promesas y es un Dios que permanece a nuestro lado, no importa las circunstancias. Qué bueno es nuestro Dios. ¿No te inspira a ti, a mí, también a ser fieles a Dios, a no cambiar, a tratar de ser inmutable? Le contaba a alguien por teléfono de Estados Unidos que me llamó y me estaba hablando de que tenía deudas con varias tarjetas. Y yo le pregunté: ¿tú das tus diezmos al Señor? Me dijo: bueno, como que no. Y yo he encontrado que el que no es fiel y constante dando sus diezmos y ofrendas al Señor, siempre se va a ver envuelto en muchas situaciones económicas. Yo le contaba mi experiencia. Mi mamá me enseñó a dar mi diezmo desde que yo era chiquito. Yo recuerdo a los 8 años, 50 centavos y dar mi diezmo. Yo lo recuerdo. Y lo he hecho desde los 8 años hasta hoy. ¿Y sabe lo que he visto? A un Dios inmutable, que Él ha dicho: abriré las ventanas de los cielos. Yo leo mi Biblia todos los días. Le oro al Señor todos los días. El doctor Tozer dijo: una persona no es conocida por lo que hace de vez en cuando, sino por lo que hace siempre. Y yo he decidido que hay cosas en mi vida que tengo que hacerlas hasta que Cristo venga o yo me muera. Y le pido a Dios que me ayude, me dé la fortaleza. Porque yo quiero también mostrarle a Dios que me ayude a permanecer obediente a sus mandatos y fiel a Él como Él lo es conmigo. Un Dios fiel, un Dios inmutable. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por enseñarnos tanto y tanto acerca de ti y de quién tú eres, para que estemos seguros, pero también para animarnos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno, no de verdad, no recuerdo si está en el himnario, pero me llegó a la mente mientras predicaba, que dice: todo cambia menos Cristo, fiel y firme es Él. Junior, ¿me puede pasar un himnario a ver si lo puedo encontrar? Sí, los muchachos me preguntan cómo dice. Es que yo nunca lo hemos cantado aquí, pero ojalá yo pueda encontrarlo. No quiero tomarle tiempo, solamente y ojalá que también esté en himnario. Pero hay uno que dice: Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Eso ustedes lo saben, hermanos, en su casa. Cántelo conmigo. ¿Qué número es ese, jóvenes? 432, así es. Firme estaré. Como Cristo es una roca firme, así debemos estar nosotros. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues con la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues con la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, amén.
Tenemos que estar firmes porque el Señor siempre está con nosotros y podemos confiar en Él. La semana que viene continuaremos mirando acerca de lo inmutables que es nuestro Dios en diferentes áreas. Luego después, más adelante, van a recibir las enseñanzas. No se olvide que este domingo pasado no pudimos tener el culto presencial por el paso de la tormenta Laura, pero esta vez lo que no queremos es que usted se quede en su casa por el paso de la tormenta Miedo. Hay demasiados cristianos. Pasan todos los domingos, precisamente. El lunes salen a caminar, salen a trabajar, salen a hacer diligencias, van al supermercado el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos esos días salen, pero el domingo viene la tormenta Miedo. No me voy a contaminar en el banco, no me voy a contaminar en las diligencias, en el supermercado, en la farmacia, pero parece que la iglesia le pusieron un letrero al gobierno que le dijeron foco número 1 de contaminación. Y no es así, hermanos. La iglesia no es un foco de contaminación. La iglesia es un foco de edificación, de comunión, de adoración, de predicación, de vivir para el Señor. Así que confíe en un Dios que le ha guardado hasta ahora y le va a seguir guardando. Pero permanezca firme y fiel, que el Señor quiere bendecirle viendo su fidelidad. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos.